No sé hasta qué punto mi cerebro, entrenado para consumir contenido en redes sociales en 15 segundos, está preparado para esto. Y dices tú de Dark Romance que se lleva ahora, pero a mí esto me parece muy creepy. What's going on? Y básicamente me parece más confuso que ver Juego de Tronos sin haber leído los libros. Que ahora los vemos como clásicos de la literatura. Y en su momento eran un poco como las telenovelas turcas, ¿no? Shakespeare, primer autor de fantasía. Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy voy a hablar de libros clásicos que me gustaría leer antes de cumplir los 30, libros clásicos que me pega un montón haber leído, que son súper conocidos, súper importantes, pero que por circunstancias de la vida, por una u otra razón, no he leído y que me gustaría leer en algún momento. Algunos de estos libros los podéis encontrar en Nextory, así que os voy a dejar el código Raquel45 y un enlace abajo en la cajita para que podáis disfrutar de los 45 días gratis para nuevos usuarios, seáis del país del que seáis, siempre que os registréis desde la página web española. Y sin más dilación, vamos allá con esta recopilación de libros. La primera novela de la que voy a hablar es del Fantasma de la Ópera, publicada en 1910, que tengo que admitir que yo pensaba que era anterior, del siglo XIX, pero no, es de 1910. Es una novela que se ambienta en París, en la ópera, y con estas catacumbas, que sí, un lago subterráneo, que sí, el palco, que sí, todo muy evocador, ¿no? Y trata sobre este personaje que es el fantasma de la ópera, que tiene su palco ahí alquilado, ¿no? Una figura misteriosa que un poco parece ser que está algo obsesionado, es un poquito stalker, otra vez pensando en Joe de You. No sé por qué siempre me viene esta serie a la cabeza, creo que estoy traumatizada por ella, pero bueno, es un poco como algo así, pero versión del 1910 en un teatro así pomposo, con mucho pan de oro en París, etcétera. Y es como que se obsesiona con esta cantante llamada Christine y a todas sus competidoras le empiezan a pasar pues un poco de todo, que si se le cae el telón encima, debe ser un telón que pesa bastante, ¿no? Y que puede ser un problema, entonces podríamos estar hablando de intento de homicidio tal vez, pero al final lo que ocurre es que ella consigue el papel principal, cautiva a todo el mundo y el fantasma de la ópera, ella cree que en realidad lo que tiene es como una especie de ángel protector que le ha enviado su padre, pero descubre que no, que ni ángel protector ni nada, sino este señor un poquito perturbador. Y no sé muy bien qué va a pasar después, porque claro, he visto adaptaciones, he visto de las típicas películas musicales, etcétera, pero no sé hasta qué punto son fieles a la historia. Tengo ganas de leerlo y de ver cómo lo enfoca, porque realmente así puesto sobre el papel es una historia perturbadora, casi de terror, de ese tipo extraño con una máscara que se obsesiona con una pobre chica. Queda raro, ¿no? Esta chica así, pues aspecto angelical y demás. Entonces no sé si luego al leerlo en el libro va a tener un contexto romántico en el que pues se enamoran y sería un poco creepy, dices tú de Dark Romance que se lleva ahora, pero a mí esto me parece muy creepy. O si realmente se va a ver como lo que es una historia, no terror, pero sí ese punto gótico de ¿qué está pasando aquí? Esto no está bien. El siguiente libro que quiero leer desde hace mucho, pero que me intimida bastante, es El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, para los hispanohablantes. Se supone que es una de las grandes novelas, si no la mejor novela de este autor, pero claro, yo tengo dudas porque, claro, yo había leído que él no escribía como tal sus libros, sino que le daba un poco la idea de por dónde ir a alguien los redactaba y luego él le hacía un editing, digamos, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto está escrito por este autor, o si son rumores maliciosos o qué pasa. Necesito investigar si efectivamente es su mejor novela como showrunner o si él escribía los libros. Por lo menos en este caso escribió este libro, y es una historia de venganza de este personaje que ha sido vilipendiado injustamente, que ha perdido su posición y que se propone un plan de muchos años muy complicado y enrevesado para recuperar su posición. Y a mí este tipo de historias me parecen muy interesantes, me llama mucho la atención y me encanta ir viendo cómo poco a poco van tramando para hacer justicia. De hecho, es que siempre que veo la serie de Itaewon Class, que es una de mis favoritas del mundo mundial, me acuerdo del Conde de Montecristo y pienso, tengo que leerlo porque creo que me puede gustar. Aunque sí que es verdad que Itaewon Class tiene otros elementos, ¿no? Como esta ducha de David contra Goliat, que creo que aquí no se ve tanto, pero bueno, da igual, tiene que estar bien. El problema son más de 1000 y pico páginas. A mí esto me intimida un montón. Preparando este vídeo me he dado cuenta de que, claro, estos libros en su época, que ahora los vemos como clásicos de la literatura y de las creaciones cumbres de la humanidad, etcétera, y en su momento eran un poco como las telenovelas turcas, ¿no? Que estaba todo el mundo ahí pendiente del salseo, de a ver qué pasaba, quién se quedaba con quién mataba a quién. Y básicamente El Conde de Montecristo es eso, es un lío enorme entre un montón de personajes. De hecho, os voy a dejar cuidado porque igual pues hay spoilers de quién mata a quién. No creo que os vayáis a acordar porque hay 800 personajes, pero no le prestéis mucha atención. Pero os voy a dejar un mapa que me he encontrado en la Wikipedia conectando a todos los personajes de este libro, y básicamente me parece
parece más confuso que ver Juego de Tronos sin haber leído los libros. Pero por otro lado tengo mucha curiosidad, me gustó mucho el libro de Los Tres Mosqueteros de este autor o de quien quiera que lo escribiese, y pienso que también me puede aportar mucho esta historia, porque al final, claro, tienes que mantener el interés del lector durante 1000 o 1000 y pico páginas, y eso es muy difícil y requiere mucha habilidad y saber lo que haces. Nos vamos a encontrar con este protagonista que es Edmundo Dantes, que es un señor que aparentemente le va muy bien en la vida y tiene unos amigos muy malos, la verdad, francamente, que no les hace mucha gracia que le esté yendo tan bien y deciden conspirar en su contra para acusarle de un crimen que no ha cometido, y él pasa X años en la cárcel, y lo que hace en la cárcel pues tiene mucho tiempo libre y se ve que lo que se dedica a hacer es darle vueltas a su plan de venganza, con lo cual cuando sale de allí va a empezar toda esta epopeya disfrazándose de un montón de personajes para poner en marcha su plan de justicia, de venganza. Los dos siguientes, más que libros, son recopilaciones de la obra de estos respectivos autores. Por un lado, los cuentos de Hans Christian Andersen, este autor danés que escribió cuentos como La Sirenita, como La Reina de las Nieves, como El Soldadito de Plomo, pero normalmente versiones mucho más oscuras que las que conocemos a través de las adaptaciones más modernas como las de Disney. Y tengo mucha curiosidad porque además me parece un personaje muy interesante el de Hans Christian Andersen, que viajó mucho por Europa y por España. Me parece que no solo los cuentos en sí, sino su propia biografía, como se pueden entrelazar un poco con cómo cuenta estas historias. Y realmente, aunque son cuentos muy conocidos, nunca me he parado a ir a estas fuentes más originales o más antiguas para ver de dónde vienen. Y lo mismo me pasa con los cuentos de los hermanos Grimm, que en este caso son un poco las transcripciones escritas de cuentos populares alemanes que se llevaban transmitiendo mucho tiempo de manera oral. Entonces nos vamos a encontrar con las versiones que han elegido, picoteado, porque me imagino que habría un montón de versiones si era tradición oral, pero esta sería la versión que han escrito los hermanos Grimm, de nuevo mucho más oscuras que las originales, como La Cenicienta, Rapunzel, La Bella Durmiente, Blancanieves, un montón de películas de Disney que hemos visto con una versión mucho más dulcificada. Y también otra cosa que me interesa de estos cuentos es que al final nos transmiten unos arquetipos muy asentados en, digamos, el imaginario colectivo, estos miedos, estas esperanzas que todos tenemos. La historia de Cenicienta, por ejemplo, es un arco narrativo que podemos ver en muchísimos aspectos de esa persona que viene de la nada y de repente le ocurre algo que a pesar de sus injusticias le hace triunfar y florecer. No hace falta que sea una historia tan literal como El Príncipe, pero es un modelo que vemos mucho en las historias y que nos gusta mucho volver a contar, volver a consumir, porque nos habla a un nivel muy profundo como seres humanos. Y de nuevo, nunca he ido a las fuentes y debería hacerlo. También tengo mucha curiosidad por leer los libros de Patricia Highsmith. He leído el libro de Carol y me encantó. Me pareció increíble cómo estaba escrito, todos los personajes con su profundidad, con sus relaciones entre ellos. Tengo ganas de leer a esta autora, digamos, en su género más habitual, porque si bien Carol nos cuenta una historia más cotidiana, más normal, de dos personas que se conocen, se enamoran, etc., sus demás libros, los que la hicieron más famosa, son los que están enfocados un poco por el thriller psicológico, la novela negra. Necesito leerlos. En concreto me gustaría empezar con el de El talento de Mr. Ripley, que es el primer libro, creo que son 3 en total, y es una historia en la que un multimillonario estadounidense le pide a este hombre, Tom Ripley, que tiene pues esta apariencia muy encantadora y muy carismática, pero que tiene toda la pinta de que es un narcisista, el señor, con unos patrones de conducta muy raros, que vaya a Europa y consiga convencer a su hijo, que se ve que se ha ido por ahí a vivir la vida de parranda, que vuelva a Estados Unidos. Pero cuando llega a Europa y lo conoce a él y a la chica con la que está por allí, se va a establecer una dinámica muy rara entre los tres, de esto que tú dices como lector, what's going on. Esa es la vibra por la que quiero ir, esa vibra de qué está pasando entre estos personajes, thriller psicológico, me apetece un montón. Hay una adaptación que sé que sale Jude Law, Matt Damon y Gwyneth Paltrow, pero no la he visto, así que no tengo mucha idea. Por eso me gustaría empezar por este libro, porque también otra gran adaptación de los libros de Patricia Highsmith es el de Extraños en un tren, pero esa película sí que la he visto, así que no tiene tanto ese factor como tan sorprendente, y quiero empezar por algo que realmente compruebe si Patricia Highsmith me hace en la cabeza. Uno de los libros que quizás más se recomiendan y que también seguramente más se finge haber leído sin haber leído es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y quizás precisamente por eso muchas veces da un poco de miedo ponerte con estos libros tan prestigiosos y tan pilar clave de la literatura del siglo XX y la literatura hispanohablante, etcétera, etcétera. Y claro, tú dices, ¿y si me lo leo y no me gusta? ¿Ahora qué hacemos? No se cae un mito. Y es un libro que por un lado tengo mucha curiosidad, pero por otro lado me da mucho miedo que no
no me dé lo que me gustaría. Es una historia que abarca la vida de una familia durante 100 años. Yo este tipo de historias normalmente bien. Y además es uno de los grandes exponentes del boom latinoamericano del realismo mágico. Vamos a seguir los pasos de la familia Buendía, que funda el pueblo de Macondo. Y me encanta porque cuando leo la sinopsis veo muy clara toda la inspiración que ha tenido la película de Encanto de Disney. Y me parece muy bonito cómo es una historia de nuevo tan poderosa que ha dejado esa impronta tan fuerte en la cultura colombiana, y por tanto de nuevo me da miedo porque quiero que me guste. Abre un mundo nuevo de posibilidades. Por otro lado, sí me gusta a leer a este autor muchas más veces, aunque sí que he leído uno de sus libros, pero no el más importante. Si el libro anterior es el más moderno de esta lista, del 1967, el siguiente es el más antiguo, el del 1611, y es La Tempestad de Shakespeare. Me gustan mucho normalmente los dramas de Shakespeare, que también por un lado tienen como ese lado muy ancestral de que todos los arquetipos de Shakespeare lo hemos incorporado también dentro de la ficción con mucha facilidad, pero por otro lado también lo que me gusta es que es un poco telenovelesco. También tiene un montón de dramas que tú dices en aquella época, claro, tenía que ser el salseo puro y duro, ¿no? De me voy a ver la obra de Shakespeare porque me va a dar contenido. Y esta obra en concreto nunca la he leído ni he visto ninguna interpretación, entonces me llama la atención porque si bien en muchas historias de Shakespeare vemos estos elementos mágicos, ¿no? En La noche de un sueño de verano, o en los que no son tan fantásticos, también muchas veces hay ese elemento de las brujas de Macbeth que está ahí de fondo, pero este es como muy en el mundo real mezclado con magia. Y esta historia trata de Próspero, que es un duque que ha sido expulsado de su territorio por su hermano y no está muy contento con ello, así que lo que hace este hombre, que es una especie de hechicero que tiene poderes mágicos, es invocar a un espíritu del aire que se llama Ariel. Me parece precioso, Ariel, espíritu del aire, muy bonito, para que hunda el barco, naufraga y va a parar a una isla por ahí a mitad de camino, y luego también tiene una especie de plan de venganza. Pero me parece muy curioso cómo realmente es una historia de fantasía, o al menos es lo que aparece en la sinopsis, ¿no? De alguna manera este hombre es mago. Quiero decir, Shakespeare, primer autor de fantasía de la literatura inglesa, no lo sé, puede ser. Otro de mis libros pendientes porque me impone muchísimo la longitud es Middlemarch de George Eliot. He anotado el subtítulo del libro porque el subtítulo del libro, vale, el título es Middlemarch y el subtítulo Un estudio de la vida de provincias. Dicho así, no parece la cosa más apasionante del mundo, y también creo que tiene muchísimas páginas, no sé si 800, 900, lo debería haber apuntado pero se me ha olvidado. El caso, muchas páginas. Me parece muy interesante el hecho de que te cuente estas historias muchas veces desde el punto de vista femenino, de cómo era la vida de las mujeres en el campo, en sus relaciones con otras personas, sus ambiciones, pero por otro lado dices, wow, el libro tiene, o se supone que tiene, un ritmo pausado y me va a contar cosas muy cotidianas y es muy largo, no sé hasta qué punto mi cerebro entrenado para consumir contenido en redes sociales en 15 segundos está preparado para esto, pero lo quiero intentar. Lo mismo me pasa con Fortunata y Jacinta, que es un poco la versión española de todo esto de Benito Pérez Galdós, que según donde mires te dice que tiene 880 páginas el libro o 1200 porque viene en 4 partes. Así que en realidad es como leerte 4 libros, de nuevo las telenovelas de la época, y trata sobre estas dos mujeres que son polos opuestos y que son muy diferentes, y vamos a ir viendo sus historias y cómo se entrelazan. Y realmente me apetece mucho porque leí uno de los libros de este autor. Podías ver perfectamente cómo estaban los personajes, ¿no? Cualquier historia que te puedes esperar de libros de esta época, pero ambientados en Madrid. Ir reconociendo algunos de los sitios, de algunas de las zonas que te habla, y transportarte a esa época me parece una experiencia muy interesante, pero de nuevo me impone bastante. Luego también es verdad que por otro lado, aunque el libro que leí en concreto sí me gustó y sí me pareció que, por lo menos en ese libro, como que sí que escribía a los personajes femeninos de una manera muy digna. No sé si es el caso dentro de este libro. Entonces también leer un libro escrito por un hombre sobre mujeres en el año 1887 a mí me da también un poco de miedo, porque puede ir muy bien y ser muy reivindicativo y decir cosas muy interesantes, o puede ser un desastre y ir muy mal, pero la única forma de averiguarlo es leyéndolo. Y el siguiente y último libro también viene en 5 partes, creo que eran 1000 páginas también, no sé, o sea, debería haber titulado el vídeo libros muy largos clásicos que leer antes de cumplir los 30, y es Los misterios de Udolfo de Anne Radcliffe, que debía ser un poco el Stranger Things de la época, el hit, con un montón de salseos, de romance, etcétera, pero también con elementos paranormales. Y es que esta autora me encanta porque debía ser un top ventas absoluto, un fenómeno pop de su época, porque se hacen referencias a ella en un montón de libros. En libros de Jane Austen se habla
de ella, La abadía de Northanger, porque la protagonista de ese libro es como que está obsesionada con ese tipo de novelas góticas de la época, y es que se habla de esta historia como el gran arquetipo, el gran modelo de la novela gótica de este siglo, del siglo XVIII. No sé, tiene pinta de tener un montón de elementos que incluso hoy tendrían enganchados al lector. Trata sobre esta chica que se queda huérfana y tiene que mudarse con su tía, y allí descubre pues un ambiente un poco extraño, pasan cosas, un villano que la persigue, que si bosques, que si montañas, todo muy épico, todo yo mezclado de nuevo con elementos paranormales, y de verdad que yo creo que si estuviese en el lenguaje actual moderno, con lo que he leído sobre este libro, sería probablemente también un bestseller hoy en día. Lo que pasa es que claro, nos vamos a encontrar con una forma de narrar de otra época, y esto es quizás lo que me preocupa, si al final voy a ser capaz de disfrutar de una historia tan larga, escrita con una forma de hablar tan anticuada y con una forma de narrar a la que no estamos tan acostumbrados en el día a día. Quizás si me pongo, bueno no, es que digo, si me pongo con uno de los largos, probablemente sería este o El Conde de Montecristo, porque parece que son como los más épicos, más intensos, y pienso que eso puede hacer que se lean un poquito mejor. Pero realmente si me los leo voy a contar como que he leído 5 libros, yo lo aviso. Esto para el reto de Goodreads no es bueno. Y antes de acabar con el vídeo quiero hacer una mención especial a los poemas de Gabriela Mistral, que fue la primera mujer latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura, y básicamente es poema, por eso no he incluido ningún libro en concreto suyo, pero tengo mucha curiosidad por sentarme un día a buscar una antología que me llame la atención y leer sus poemas. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, contadme cuál de estos libros os apetece más leer, habéis leído y me recomendáis, Raquel, tienes que empezar por aquí. Y de nuevo, si hay algún clásico que no he mencionado, ya sé que no he mencionado El Quijote, pero otro libro que no sea El Quijote, porque sé que no he mencionado El Quijote, podéis recomendármelo también en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, y de suscribiros para ver más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.